Bienvenidos nuevamente, mis queridos hermanos, amigos, estudiantes de la palabra de Dios. Vamos a empezar a estudiar un libro hoy en día, en este primer año, en este primer mes del año 2017. El libro de Santiago, cuyo verdadero nombre era Jacobo, de acuerdo a Mateo capítulo 13, versículo 55. Santiago o Jacobo, su verdadero nombre, era hermano del Señor. También se documenta esto en el capítulo 6 de Marcos, versículo 3. Lo interesante del nombre de Santiago es que se derivó de Jacobo por la derivación latina. Aquellos de ustedes que tienen una Biblia Reina Valera, en el autor y las características del libro, muy interesante, se dice que el nombre castellano Santiago surge de la contracción producida a través de los siglos del latín, que quiere decir Sanctus Jacobus, que al perder la terminación se convirtió en algo así como San Jacob, de la cual hasta se derivó lo que es en el nombre actual Santiago, ¿verdad? Santiago, hermano del Señor. Por tanto, al principio los hermanos de Jesús en verdad no creyeron en él. Pero vemos en las características de este libro que después de la ascensión del Señor al cielo, estos empezaron a creer en él como el verdadero Mesías que se había anunciado. Este es el hermano del Señor, con quien el Señor Jesucristo caminó. Fue hermano, creció con su hermano mayor. Por tanto, tenemos información directa de Santiago, su hermano menor, directamente de Cristo. ¿A quién? Escuchemos atentamente a quién les escribe. Capítulo 1, versículo 1, le pedimos al Padre Dios Todopoderoso, el más altísimo, que en este año nos bendiga estos estudios en el nombre del Señor Jesús, que nos dé de su palabra y su iluminación para que juntos podamos entender lo que el hermano del Señor nos quiere decir hoy en día. Aquellos de ustedes, hombres y mujeres, que vivimos en las últimas fases de esta edad presente, aquellos que veremos y escucharemos la séptima trompeta sonar, porque la trompeta va a sonar, se acerca cada día más y más. Le pedimos entonces al Padre Celestial en el nombre del sagrado nombre de Jesús. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación, salud. O sea, para aquellos todos de ustedes, como termina la epístola, el último capítulo de este libro de Santiago, todos aquellos de ustedes, hombres y mujeres de Cristo, que están en la dispersión, que eso quiere decir diseminados por el mundo entero, aquellos de ustedes que esperan la segunda venida, que esperan los eventos que están sucediendo y que van a suceder dentro de poco, especialmente ahora, en estos primeros 100 días de esta nueva administración. Tenemos que ponernos ojos para ver y oídos para escuchar, porque estamos entrando en una nueva era, en una nueva etapa del plan de Dios. Hermanos, dice Santiago en el capítulo 5 de Santiago, versículo 7. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Por tanto, este libro se aplica hoy en día para nosotros, aquellos que con mucha paciencia hemos estado esperando que estos eventos sucedan. Hermanos, la embajada de este país se moverá a Jerusalén, un gran evento. No tomes esto así nomás, simple y sencillamente, porque los eventos van a ocurrir rápidamente. Tal vez para ti no tengan ningún significado, pero para el mundo entero, para aquellos de nosotros que vemos y observamos, esto será un gran evento. Después vendrá las Naciones Unidas a establecerse en la ciudad de Jerusalén.
Capítulo 5 de Santiago, a los mismos de la dispersión, aquellos de ustedes que tienen paciencia y esperan la venida del Señor. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y este es el tema, en verdad, de esta epístola de Santiago, de este libro pequeño de 5 capítulos. Es para la dispersión, para aquellos de ustedes que están diseminados por el mundo entero, que escuchan la palabra de Dios libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Aquellos de ustedes que esperan su venida, este libro es para ustedes. Continuemos. Capítulo 1 de Santiago, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hoy en día tenemos pruebas como nunca las hemos visto antes. Vivimos en un sistema babilónico, un sistema de confusión, de Babel. La gente en verdad anda confusa, no sabe qué hacer, no entiende por qué los cambios globales. No entiende qué viene después, cuando en la palabra de Dios el Señor nos ha dicho, Amós capítulo 3, versículo 7, que Él no hará nada sin que primero no se lo revele a sus profetas. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es escudriñar un poco más y leer y aceptar y orar de que Él nos va a dar sabiduría. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tenemos que tener paciencia en estos días con los hermanos que no saben, con aquellos que andan en ignorancia, con aquellos pobres hermanos que están en iglesias donde no se les alimenta. Tenemos que tener fe y paciencia con ellos. Fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Lee tú. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hoy en día, en verdad, para aquellos que sabemos pedir, como se nos dice en Mateo capítulo 6, en privado, en nuestro aposento, el Padre en verdad nos remunera públicamente, nos da todo lo que necesitamos para estos últimos días. 5. Y si alguno de vosotros, escucha atentamente, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, estamos hablando de ser sabios, de ser inteligentes, de ser compasionados, tener compasión, de obtener sabiduría para saber qué es lo que va a pasar en este mundo, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, vuelve a leer esto. Empápate con las palabras del Padre. Absórbelas. Tómalas en ti, en tu corazón. Medita sobre ellas. ¿Me entiendes? O sea que si te falta un poco de sabiduría y quieres saber vivir hoy en día, en estos últimos días, con una paz, con una tranquilidad, con amor al prójimo, con amor al Padre, esperando su venida, pídele a Él sabiduría, y Él que da abundantemente. Mira a tu alrededor todo lo que Él da abundantemente. No da un poquito, sino que da en grandes cantidades. Nos da agua en grandes cantidades, aire en grandes cantidades, amor en grandes cantidades, porque eso es lo que Él sabe hacer, dar abundantemente. Pide tú en tu aposento, tiene que ser sabiduría, no te equivoques, no dice cosas materiales, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Has visto las olas del mar que vienen para acá y vienen para allá y no saben para dónde van? Van para adelante y van para atrás. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, si tú andas dudando, ¿tú crees que el Padre te va a dar? Si tú no crees que con el Padre todo es posible, entonces mejor no hagas, mejor no pidas. Si vas a dudar de que Él no puede darte sabiduría, entonces tú mismo lo has dicho. Si tú dices que no, entonces es no. Si tú dudas, entonces quien duda eres tú. Habemos unos que no dudamos. Habemos unos que recibimos todo el tiempo cada vez que pedimos. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura se nos dice que con Él todo es posible. Todo, no hay nada que sea imposible con el Padre. Sin dudar. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Eres tú hombre de doble ánimo? ¿Qué quiere decir esto? Un día sí, un día no. Hoy dudo y mañana no. Como una paja en el viento, ¿me entiendes? Que el viento la tira para allá y la tira para acá. Así eres tú. Vas de una iglesia a otra, perdiendo tu tiempo. No te alimentan ahí. Hoy un día estás arriba y otro día estás abajo. La palabra de Dios no es así. Con la palabra de Dios todos los días andas arriba. ¿Me entiendes? Porque te fortalece, te da, te dice lo que va a pasar mañana. Esta carta es para nosotros, para los sirvientes que estamos en la dispersión, los que con paciencia esperamos la venida del Señor y se acerca. 2017, hermanos, el año jubileo. Te dejo esa tarea para que averigües qué es. Jubileo de jubileos, el gran jubileo. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, o sea, el humilde. Glorifiquémonos en la palabra de Dios, en lo que Él dice y no lo que el mundo dice. Pero el que es rico materialmente, estamos hablando aquí de aquellos individuos que han obtenido riqueza de una manera ilícita y lo único que piensan es dinero. No hay nada malo con obtener la riqueza si la riqueza viene del Padre y Él ha bendecido tus manos y con tus manos te has ganado el sudor de la frente y el Padre te ha bendecido. No estamos hablando de aquellos a quien el Padre ha bendecido. Estamos hablando de aquellos que matan a sus padres y a sus abuelos por dinero. En sentido espiritual, ¿me entiendes? Pero el que es rico con su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermana, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Hermanos, esto está declarado por el Padre Celestial, ¿me entiendes? El Señor Jesucristo en el capítulo 6 de Mateo nos dice: busca primero el reino de Dios, busca primero obtener sabiduría. El Padre que mira en secreto te remunerará en público. Todo lo demás se te dará libremente, en abundancia, si tú primero te concentras en Él y en el conocimiento y la búsqueda de su reino espiritual que está por establecerse en este mundo dentro de poco. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, o sea, que pelea la tentación.
resiste la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Escucha bien atentamente la condición. Dios ha prometido a aquellos que aman al Señor, no es a todos. Hay unos que no aman al Señor, por tanto esta corona de la vida no es para ellos. ¿Me entiendes? Tú puedes ser una persona que nunca ha oído acerca de Dios y esta palabra te empieza a cambiar por dentro y sientes el calor del Padre y de repente sientes su espíritu en ti y Él te cambia la vida. Esa corona es para ti, ¿me entiendes? Porque de repente te das cuenta que a aquel, al más altísimo, al que le pediste en privado, te remuneró en público y te concedió tus deseos. Desde ese entonces tú lo empiezas a amar. Desde ese entonces te vuelves hijo de Dios, hijo del más altísimo, y Él te dará los deseos de tu corazón, la corona de la vida. En el Apocalipsis, las 7 iglesias, se repite la frase 7 veces. Al que venciere yo le daré. Y describe el Señor Jesucristo la promesa de lo que Él nos va a dar. Desafortunadamente solo hay 2 que están en buenos términos. 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tenta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tenta a nadie. Hay unos ignorantes que andan por ahí diciendo, ¿por qué me puso el Padre a mí este yugo? ¿O por qué me hace a mí esto el Padre? Hermanos, examínate tú primero antes de acusar al Dios Todopoderoso, al Creador de la tierra y de los cielos, al Creador de tu alma. No juegues con fuego, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea que esta tentación sale de nosotros mismos cuando estamos sujetos a una tentación. Caemos en tentación, comemos esto, hacemos lo otro, ¿me entiendes? Cuando el mismo Padre, el yo celestial, el más alto que está dentro de ti, no tu ego es el que cae, ¿me entiendes? Tu ego es el que quiere más para él. El ego es el yo inferior que siempre anda con hambre, siempre desea algo, siempre quiere algo para él. Mientras que el yo superior, el yo soy, el Padre Celestial que está dentro de ti, que es el superior yo, Él simplemente da abundantemente. Tu alma y tu espíritu se preocupan de dar. El yo superior en verdad no quiere nada con el ego. Es el conflicto de las edades, el conflicto dentro de el Hijo de Dios. ¿Me entiendes? Acabamos de publicar un estudio del erudito Bullinger acerca de esto. La naturaleza, la doble naturaleza de los hijos de Dios. El ego, la carne, y el espíritu, el alma. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. O sea que uno mismo se condena a la muerte por sus propias acciones. No digas que es Dios, porque en verdad Él te va a mandar tentaciones. ¿Me entiendes? Si tú lo acusas a Él, te va a ayudar. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto,
del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Padre es el mismo ayer, hoy y será lo mismo mañana. ¿Me entiendes? Él no cambia. Él no es el autor de tus problemas. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Acaso dice la palabra de fulano? ¿O la palabra de la organización? No, de su palabra, de esta palabra de la cual leemos. Para que seamos primicias de sus criaturas, para que seamos sus hijos, ¿me entiendes? Pero solamente es por el aprendizaje de su palabra. Este es el libro de instrucciones. ¿Cómo sabes tú cómo te debes comportar si no te han enseñado, si no has leído tú las instrucciones? 19. De aquí en adelante es acerca de hacer la palabra de Dios y no solamente de escuchar. Hay unos hermanos que llevan años de sentarse en los púlpitos y solo escuchan y escuchan, y viene el lunes, les preguntas qué escucharon el domingo y no se acuerdan, porque no viven la cristiandad. Las palabras de Dios no entran en ellos. Por esto, versículo 19, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Tardo para hablar, en silencio, escuchando, entendiendo. Tardo para airarse. Tranquilos, que tu espíritu ande en paz y tranquilidad. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando uno anda airado, todo lo que uno sabe, hay veces, sale por la ventana. El hombre cuerdo, el hombre sensato, por una ira, pierde la cabeza. ¿Me entiendes? Acuérdate quién es esa ira. ¿Quién toma posesión? Por eso hay que andar cimentado en la palabra de Dios, que esta palabra esté grabada en tu mente para que tú te acuerdes de esas palabras. Por lo cual, versículo 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Hay que dejar la malicia. Hermanos, nuestros hermanos nos matamos entre nosotros mismos por tonteritas. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. O sea, esta palabra que está implantada en este libro, hay que implantarla en nuestros cerebros, en nuestra frente es donde tenemos la mente. Grábatela, porque la hora es tarde, la hora de tentación se acerca, la cual puede salvar vuestras almas. No es fulano ni sutano. La palabra de Dios es quien salva. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Desafortunadamente vemos hoy en día las iglesias. Escuchan y escuchan, y de los púlpitos salen palabras lindas y hermosas, pero ¿sabes qué? Son las palabras del hombre. Leen un versículo y se pasan 2-3 horas hablando. ¿Hablando qué? Hablando el ego, el yo personal. Y yo construí esta iglesia, yo hice esto. Miren los edificios. Y yo hice brigadas, y yo hice esto, y es testimonio del yo inferior, del ego. Y se olvidan del Padre Celestial y de su palabra, y no hacen. ¿Me entiendes? Lo que ellos creen que hacen. Mateo capítulo 7 versículo 21 en adelante. En aquel día, dice el Señor, vendrán a mí y dirán, pero Señor, Señor, y no desechamos espíritu y en tu nombre hicimos grandes obras.
las obras del yo. ¿Y qué responderé yo? Dice el Señor. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Acuérdate, hay que hacer lo que la palabra de Dios dice y no lo que el hombre dice. 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. O sea que el hombre se va a ver al espejo, porque él se considera a sí mismo y se ve, y luego se va, y luego olvida cómo era. Esos son aquellos que oyen la palabra de Dios. Se les va así, vuela, sale de ellos. ¿Sabes por qué? Porque no están acostumbrados a escuchar y hacer la palabra de Dios. Viven en el ego, viven en el yo, más que en el yo superior, que es el Padre Celestial. Quien lee la palabra de Dios y la acepta tal y como es, no tiene conflicto con nadie. Todos estamos de acuerdo. Aquellos que hemos estudiado la palabra de Dios, no hay desacuerdo. ¿Sabes por qué? Porque todos tomamos de la misma palabra. Ya sea que sea en español, inglés, francés, hebreo, lo que sea, es la misma palabra. 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, la palabra de Dios nos da libertad, y persevera en ella, o sea que permanecemos en la palabra de Dios, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, ahí está la clave, ¿ves? Ahí es donde se nos da el secreto de la vida. Si tú escuchas lo que Dios dice y tomas la iniciativa de hacer lo que Él dice, hermanos, podrás hacer todo lo que tú quieras. Nosotros predicamos mucho Mateo 6 porque ahí está la clave y el secreto del éxito, porque es ahí donde el Señor nos dice cómo orar, cómo pedir, cómo dar. ¿Me entiendes? Sin necesidad de hacer la pantomima y hacer el bullicio y el alboroto, nada de eso. Porque con el ego y con la carne no se puede adorar a Dios, sino que es en el espíritu, con el alma. ¿Me entiendes? No con los oídos, ni con los ojos y la boca cantando o saltando. ¿Me entiendes? Baja ese estudio de nuestra página, las dos naturalezas del Hijo de Dios, y léelo por tu propia cuenta y date cuenta tú de que solamente es en el Espíritu donde amamos y adoramos verdaderamente al Padre. Si alguno se cree religioso, versículo 26, entre vosotros, y no refrena su lengua, ya vamos a llegar ahí en uno de los capítulos en estos estudios, sino que engaña su corazón, o sea que se engaña a sí mismo, cuando se elevan en los púlpitos y el ego ve, habla y habla y habla y habla, la lengua suelta y loca, y se engaña a él mismo. La religión de tal es vana. Vanidad, como dice el predicador en Eclesiastés, todo es vanidad. Pero ellos no les importan ni los corazones de ellos, ni los que van a sus iglesias. Triste, pero es la verdad. 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas, o sea, el hacer la palabra de Dios en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Quiénes son los huérfanos? Te pregunto. ¿Serán los huérfanos de padre y madre?
o los huérfanos espirituales que nunca han tenido padre y madre y andan los pobrecitos de iglesias a iglesias sin encontrar a alguien que les dé fruto y comida espiritual, la palabra de Dios. Las viudas, aquellas que han sido dejadas completamente. ¿Por qué? Porque se han alejado de su primer amor, de su verdadero amor. Por eso están viudas. ¿Me entiendes? Se han ido con otro marido, el marido las ha dejado. Y se han olvidado del verdadero marido. Hermanos, esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. No te pierdas los que vienen, porque este es para ustedes, aquellos siervos pacientes que esperan la venida del Señor. Te lo agradecemos mucho. No te pierdas la siguiente lección. Dios te bendiga y acuérdate que la palabra de Dios, Jesucristo, es la palabra de Dios. Dios te bendiga.